Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y como cada semana es un enorme gusto compartir con todos ustedes este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Tal vez notaron en los medios de comunicación un inusual aumento de noticias ambientales durante la primera mitad de noviembre. Se debió a que del 7 al 18 de ese mes se llevó a cabo oficialmente en Egipto la llamada COP27, es decir, la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El evento reunió a jefes de Estado y representantes de casi 200 países, quienes se sentaron a negociar las medidas necesarias para desacelerar la alteración del clima y lidiar con sus consecuencias. A la COP también asistieron activistas climáticos, miembros de la sociedad civil y líderes del sector privado, así como periodistas que dieron seguimiento a los acuerdos. En total se congregaron más de 30,000 personas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dialogaron y por qué debería importarnos? Ese es nuestro tema del día de hoy y para abordarlo hemos invitado a Natalia Leder. Ella se desempeña como directora regional para América Latina en The Climate Reality Project, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es impulsar soluciones ante el cambio climático. Acompáñenme a conocerla luego de este recorrido alrededor del planeta y las noticias del clima. El calentamiento global está empeorando las condiciones de vida de las megaurbes. ¿Por qué? Estos asentamientos con más de 10 millones de habitantes se convierten en islas de calor donde las temperaturas en los días más cálidos pueden ser hasta 5 grados más altas que fuera de la ciudad. A ello se suman factores como la mala calidad del aire, la falta de acceso al agua potable, la inseguridad alimentaria y los graves riesgos a la salud que todo eso conlleva. Según el diario El País, en 1950 existían solo 2 megaurbes en el mundo. Eran Tokio y Nueva York. Hoy ya ascienden a 33 y dentro de 3 décadas serán 50. La mayoría se ubican en África, Oriente Próximo y el sur de Asia, en zonas con una población que tiende a crecer hasta 50% de aquí al 2050, a pesar de su alta vulnerabilidad. El problema es de tal magnitud que algunos países están construyendo ciudades desde cero para trasladar su gobierno. Es el caso de Tailandia, donde estudios independientes han alertado sobre el peligro ecológico que representan esas nuevas capitales. Los bosques tropicales del mundo se están volviendo menos húmedos como consecuencia del cambio climático. Esa es la conclusión de un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Sus autores analizaron datos obtenidos con radares satelitales entre 1992 y 2018, notando que durante los eventos de sequía disminuía la señal de los instrumentos, lo cual indicaba una menor cobertura vegetal de los bosques intactos. La alteración fue mayor en la Amazonía que en Asia y África. Sin embargo, los 3 continentes compartieron una reducción en la resiliencia. Esto significa que después del estrés causado por la sequía, los bosques no mostraron capacidad de volver a su condición anterior. El resultado preocupa a los investigadores porque los bosques juegan un papel indispensable en la regulación del clima y, al no poder recuperarse de la falta de agua, dicho servicio ecosistémico queda en jaque. El río Juan Díaz es uno de los principales afluentes que atraviesa a la ciudad de Panamá y está rodeado de un área protegida de manglares que sirven de hogar a numerosas especies de aves. No obstante, enfrenta una severa crisis de residuos. En sus aguas flotan a diario plásticos, latas e incluso bolsas repletas de basura orgánica, de acuerdo con la agencia EFE. Para tratar de resolver la situación, la organización Marea Verde llevó a la capital, Aguanda, la primera rueda completamente sostenible en América Latina y el Caribe que recoge los desechos antes de que lleguen a la bahía. Sandy Wattenberg, directora ejecutiva de Marea Verde, dijo que
la intención final es recuperar lo que se pueda para darle una segunda vida y lo que no, se depositará de la manera correcta. El nombre del instrumento es un acrónimo de Will and Action. Funciona con 2 tipos de energías renovables, hidráulica y solar. Asimismo, cuenta con cámaras de inteligencia artificial para recolectar información que luego servirá de base en la creación de políticas públicas. La COP27, cuyo lema fue Together for Implementation, Juntos para la Implementación, culminó con contratiempos y las negociaciones se extendieron más allá de lo planeado. Sin embargo, hubo grandes avances por y a favor de América Latina. A continuación, hacemos un repaso de algunos de ellos. La región, que tradicionalmente había abordado las cuestiones del clima en bloques separados, mostró un mayor trabajo conjunto. Desde Egipto, el periodista Fermín Kub reportó la elaboración de un documento por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde se resalta la necesidad de una mayor provisión de recursos públicos aportados por los países desarrollados y se invita a diseñar instrumentos de financiamiento climático más innovadores, como los canjes de deuda para acción climática. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reveló que hoy en día nuestros países acceden a solo $22,000 millones en financiamiento climático para mitigación y adaptación. En el 2030 harán falta entre $154,000 y $198,000 millones. En los primeros días de la COP, Gustavo Petro leyó un decálogo con el que pidió una movilización de la humanidad, desvalorizar la economía de los hidrocarburos, evitar la guerra y pasar a una economía descarbonizada. El jefe de Estado colombiano recordó su compromiso previo a destinar $200 millones en la protección del Amazonas. Costa Rica, Ecuador, Guyana y Colombia se unieron a otros 22 países para frenar la pérdida de bosques y la degradación del suelo de aquí al 2030, impulsando el desarrollo sostenible. La alianza viene acompañada de financiamiento alemán y del Reino Unido para su implementación en los próximos años. México expuso un plan de inversión preliminar de hasta $48,000 millones. Su apuesta por las energías renovables serán la base para lograr sus actualizadas contribuciones determinadas a nivel nacional, que incluyen una meta incondicional de reducir las emisiones en un 35% desde los niveles habituales hacia el año 2030. El enviado presidencial especial de los Estados Unidos, John Kerry, externó su apoyo a dicho objetivo mediante la movilización de apoyo financiero y esfuerzos conjuntos para catalizar e incentivar inversiones. Luis Ignacio Lula da Silva fue una de las personalidades más esperadas del evento. Como presidente electo de Brasil, solo participó en actos paralelos y no en las negociaciones. Aseguró que la devastación de la Amazonía será cosa del pasado y que los temas climáticos estarán en el centro de su nuevo gobierno. Se comprometió a combatir sin tregua los crímenes ambientales y propuso a Brasil como sede de la cumbre en 2025. La COP27 dio un nuevo impulso a financiamientos como el Fondo Amazónico, de casi $600 millones, que había estado paralizado durante el mandato de Jair Bolsonaro. En este sentido, Alemania y Noruega expusieron su intención de liberar recursos a principios de 2023. Vivimos en un mundo globalizado donde de un modo u otro el cambio climático nos está golpeando a todos. Por ello, las alternativas deben pensarse con la misma magnitud. Así fue como nacieron las COP. Y en ese marco se construye la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y las COPs son las conferencias de las partes, los órganos de decisión de estas conferencias, en donde el mundo se reúne año con año para platicar acerca de cómo vamos a resolver el cambio climático de manera global, cuáles son los retos, quién tiene que poner el financiamiento, quién tiene que poner el esfuerzo, cómo van a ser las reglas, cómo va a funcionar esta respuesta global para enfrentar el cambio climático. Las COP tienen una historia de 28 años y la única ocasión en la que no pudo convocarse fue en 2020 a causa de la emergencia sanitaria
por la pandemia de COVID-19. En la COP21 en París se firmó el Acuerdo de París y fue la primera vez que el mundo dijo: el cambio climático es grave, tenemos que hacerle frente y hay un compromiso de ser carbono neutrales para 2050. Y a partir de esa COP21 hemos estado platicando, bueno, cómo vamos a llegar a esa meta de cumplimiento de la carbono neutralidad para 2050. El cambio climático es resultado de la liberación descontrolada de gas dióxido de carbono proveniente de las actividades humanas, y lo que plantea la carboneutralidad es que esas emisiones sean equivalentes a cero. Ya sabemos que las soluciones están a la mano, sabemos que la transición energética es una realidad, que la movilidad eléctrica también es una solución muy amplia, la agricultura regenerativa, pero todo eso requiere de financiamiento para que podamos avanzar de la manera urgente que nos dice la ciencia que tenemos que hacerlo. Así que nos reunimos en noviembre en Egipto este año en la COP27 para tocar esos temas. Dicho aspecto, el de la movilización de recursos para respaldar acciones climáticas, fue en la COP27, uno de los más importantes para regiones como América Latina. Natalia Lever nos explica por qué. Bueno, esta es una COP africana, lo cual es muy importante. Es una COP en un país que está en condición de vulnerabilidad y lo que ocurre lo mismo en América Latina. Entonces, es un espacio en el que se va a platicar de la vulnerabilidad de nuestros países, cómo afectan los huracanes, las sequías, la falta de alimentación, cómo podemos los países en desarrollo entrar a esta nueva dinámica, esta nueva economía verde y también de los derechos de las personas alrededor del mundo. Sabemos que la mayor parte de los gases de efecto invernadero han sido emitidos por los países ricos, los países desarrollados, y hoy las peores consecuencias las estamos sufriendo en los países vulnerables y en desarrollo. Tales responsabilidades diferenciadas abrieron la discusión este año en torno a las pérdidas y los daños derivados del cambio climático, un asunto que había estado ausente en las COP previas. Uno, el tema de pérdidas y daños. ¿Cómo vamos a enfrentar aquellas pérdidas económicas que ya han ocurrido por el cambio climático? Cada huracán, cada sequía intensa, que lo vemos en América Latina, en el corredor seco, en México, tuvimos una sequía muy fuerte el último mes. ¿Cómo vamos a enfrentar las pérdidas en infraestructura por las lluvias, por los deslaves? En fin, ¿quién va a pagar eso? De nuevo, sabiendo que los países ricos son los que han provocado la mayor parte del cambio climático y estos efectos. Otro punto central de la COP27 fue el de la adaptación, o sea, todos aquellos ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta al cambio climático. Hasta hoy se ha hablado mucho de la mitigación. Si bien sí tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático, hoy ya los cambios están. El aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares seguirá ocurriendo por los siguientes siglos. ¿Cómo puede haber más equilibrio entre la agenda de mitigación y adaptación? Que es a lo que nos estamos enfrentando más los países en desarrollo y vulnerables. Y en ambos casos se requiere de nueva cuenta financiamiento. Ya tenemos las soluciones a la mano, ya sabemos, de acuerdo a la ciencia, cuál es el problema, pero también cuáles son las soluciones y cuáles son las soluciones que son económicamente viables. En el largo plazo, esto significa que los flujos financieros, tanto públicos como privados, tienen que estar en concordancia con la meta de limitar el calentamiento global en 1.5 grados Celsius, tal como establece el Acuerdo de París. Es que hemos puesto las ganancias económicas por encima de las personas y por encima del planeta. Y si queremos que este mundo sea habitable, tenemos que revertir esas tendencias poniendo el dinero donde están nuestros valores.
con esos mecanismos de mercado no voluntario es que las empresas se conviertan en empresas más eficientes y simplemente ese gap lo salgan a comprar al mercado. Sin embargo, el mecanismo presenta las siguientes fallas. Por un lado, se dice que también dan permiso a las empresas de seguir contaminando. Siempre y cuando pueda pagar más, tengo el permiso de seguir contaminando. No están teniendo el efecto realmente de reducción tan grande como lo esperábamos ver. Y por otro lado, hay un problema de capacidades en la contabilización. ¿Quién me asegura que el bosque en el que con el que estoy reduciendo mis emisiones realmente está reduciendo esas emisiones o no lo está contabilizando de manera doble, ¿no? Esa tonelada de emisiones que está vendiendo ese bosque, ¿se va a contar en el país como que el país dejó de contaminar esas emisiones o se va a contabilizar como la empresa que pagó por esos bonos de carbono y que así dejó de contabilizar esas emisiones? Por esa razón, la denominada transparencia climática está jugando un papel cada vez mayor en las negociaciones. Tenemos que asegurarnos que se esté aplicando de manera transparente y que esté teniendo el impacto que queremos tener, que las ganancias no se estén yendo de nuevo a las empresas privadas, sino también a las comunidades y realmente a la restauración de ecosistemas. La mejor vía para hacer cumplir estas promesas es la presión y vigilancia por parte de la sociedad. Estamos hablando de un Estado de Derecho internacional. Ahí no hay una policía internacional que va a obligar a los países a hacerlo, pero la mayoría de los países vivimos en democracias. Y en una democracia, quien tiene el poder somos las personas. Entonces, en la medida que las personas estemos más involucradas en la conversación climática, que entendamos realmente cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos de no tomar acciones urgentes. Y en América Latina particularmente, ¿cuántos empleos se pueden generar con esa transición energética? ¿Cómo puede mejorar el bienestar de las comunidades hoy de tomar acción climática? Ese realmente es el poder más grande que tenemos para obligar a los estados, a las partes, a cumplir con sus compromisos y tener mayor ambición. No obstante, el tiempo se nos está agotando y metas como la de 2030 se encuentran ya a la vuelta de la esquina. Bueno, efectivamente, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ya lo ha dicho muy claramente. El punto de no retorno es ahora. Ese punto de inflexión tiene que ser ya o probablemente no va a poder ser. Para 2030 tenemos que disminuir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos 8 años. Y para 2050 tenemos que ser carbono neutrales, lo que quiere decir que solo emitimos los contaminantes que podemos sacar de la atmósfera con nuestros ecosistemas o con otras tecnologías que el día de hoy pues todavía no son costo eficientes. Entonces, hoy todavía lo mejor es conservar nuestros ecosistemas para sacar de la atmósfera esos contaminantes. Si no hacemos eso, vamos seguramente a aumentar la temperatura del planeta por encima de los 1.5 grados. Quizá parezca pequeño, pero las consecuencias de rebasar ese límite serían tan graves que ni siquiera podemos imaginarlas. Para toda la vida en el planeta. La vida seguirá, pero la biodiversidad no. Estamos perdiendo especies a una velocidad que no habíamos visto desde la última extinción masiva. Y claro que esto genera mucha tristeza. Y lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Hay un término ya que se empieza a acuñar que es la ecoansiedad. Las generaciones más jóvenes que nosotros saben a lo que se enfrentan. Han visto cómo se pierden sus bosques frente a los ojos. Han visto cómo no pueden ir de vacaciones a la playa porque está completamente contaminada. Han estado viviendo olas de calor cada verano. Ven en las noticias todos los días efectos catastróficos del cambio climático. Afortunadamente, esas sensaciones suelen estar acompañadas de un sentido de urgencia para echar mano de todas las herramientas disponibles. Así funcionan y cambian. Se tardan mucho en cambiar las cosas, pero una vez que empiezan a cambiar muy rápido. Y con el tema de la sustentabilidad también tenemos la parte de la tecnología. En este momento no solamente un movimiento social, sino también la tecnología nos va a permitir avanzar mucho más rápido hacia las soluciones. Entonces, sabemos que la tecnología solar, eólica, es mucho más barata ya en virtualmente todo el mundo.
Eso nos da mucha esperanza. Sabemos que la tecnología eléctrica, de movilidad eléctrica, ya es costo eficiente y que la mayoría de las empresas empiezan a tener una oferta eléctrica y que las ciudades y los edificios empiezan a ser más eficientes. Entonces la tecnología ya está ganando terreno. Asimismo, el cambio climático está representando grandes pérdidas para los actores que antes eran indiferentes al problema. En 15 años, el 95% del mercado lo va a tener esa industria mucho más eficiente. Entonces, sí, está la ansiedad por un lado, pero también la esperanza que sabemos que tenemos las soluciones a la mano. Al respecto, Natalia Lever nos comparte las líneas de acción de The Climate Reality Project, ONG fundada por el ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Cuando tú quieres dedicarte a algo y tener un resultado, primero hay que conocer. Entonces, lo primero que hacemos es informar y educar a las personas en donde se encuentren. Entonces, hay que aprender a hablarle a un niño, hay que aprender a hablarle a un adulto mayor, hay que aprender a hablarle a una persona que está en un gobierno municipal, a una persona que está estudiando. Todos estamos en lugares distintos y tenemos una facultad diferente para tomar acción el día de hoy. Entonces, para empezar, la educación y la comunicación es muy importante. A nivel Latinoamérica, The Climate Reality Project está trabajando con jóvenes estudiantes para que se conviertan en negociadores climáticos eficientes. Hablamos de la COP27 al principio. A ver, se habla de finanzas, de derechos humanos, de vulnerabilidad, de ciencia. Hay que tener un nivel de conocimiento muy amplio para poder sentarse a la mesa y poder defender los intereses de un país o de una región y realmente poder avanzar una agenda climática ambiciosa. Entonces nosotros estamos desde ya entrenando a esta nueva generación que está apasionada por tomar acción y les toca desde los 19 años, 20 años entrenarse de manera muy profesional, muy técnica, para sentarse a la mesa y levantar la voz y decir, esto es lo que estamos viendo los jóvenes y esta es la acción que queremos ver de nuestros países. Y en lo que concierne a la neutralidad de carbono, esta organización brinda apoyo técnico a los gobiernos locales. Para entender qué es la descarbonización, cómo se verían sus municipios, cómo se ve un estado si quisiera realmente ser carbono neutral para 2050. Eso quiere decir que tiene que migrar hacia energía renovable, que tiene que tener una movilidad más eficiente, prácticas agrícolas más sostenibles. Y una vez que tenemos la visión, una vez que nos imaginamos el mundo de una forma distinta, podemos empezar a implementarlo. A generar esos proyectos que son viables y después empatarlos con financiamiento. Este tipo de acciones son una muestra clara de que la lucha climática debe ir mucho más allá de los resultados de una COP. La batalla no termina en la COP27, es un espacio político muy importante en donde se manda un mensaje poderosísimo de hacia dónde queremos ir como comunidad global. La comunidad internacional de la ciudadanía tenemos que seguir dándole seguimiento a cómo están respondiendo nuestros países al interior y cómo están cumpliendo o no con sus metas de mitigación. En América Latina, la mayoría de los países no lo están haciendo y nos corresponde a la ciudadanía estar observando, estar exigiendo que haya un castigo político real en las urnas para aquellos movimientos sociales, movimientos políticos o políticos que no estén tomando la acción adecuada. Y también inversión, innovación, abrir nuevas empresas, estar ofreciendo nuevos servicios, productos. Nos corresponde a todos abrir esas nuevas oportunidades que ofrece la acción climática. Gracias por acompañarnos en Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.